Buenas tardes. Queremos hablar hoy de la noción de significado de los términos de una teoría científica. Eso quiere decir básicamente que los términos, no solo de una teoría científica, sino los términos en general, tienen que tener cierto significado. Los términos de un lenguaje tienen cierto significado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decidir, bueno, ¿qué significa significado para Carnap? Primero, hay que ocuparse de los términos que Carnap considera más sencillos, que son los términos teóricos. De esto ya habíamos hablado un poquito. Perdón, los términos observacionales. ¿Cuándo decimos que un término observacional tiene significado? Decir que es un término que se refiere a algo observable es lo primero que hay que decir. Tengo entonces un término observacional, ¿ok? Un término es algo así como mesa, ¿sí? Azul, ¿sí? Estos términos son observacionales para Carnap. ¿Qué quiere decir que son observacionales? Habíamos dicho en otras ocasiones que observar algo azul no es suficiente prueba de que exista en el mundo algo azul. Entonces, lo primero que habíamos dicho es, bueno, lo único de lo cual no tenemos casi ninguna duda es que tenemos nosotros una percepción de azul. Entonces, si nosotros tomamos en este sentido fenomenológico como nada más contenido de nuestra conciencia todas las propiedades observables, entonces tenemos la primera forma de tratar los términos observacionales de Carnap, ¿sí? Entonces, todo aquel término que refiere directamente a algún dato de nuestros sentidos, sin suponer que estos datos son datos de algo que está en el mundo, todo esto constituye nuestros primeros términos observacionales, ¿sí? Con esto nosotros podemos formar enunciados como hay una mesa delante de mí, ¿sí? Que son verdaderos si ciertos estados sensoriales se dan en conjunción. El estado de tener una percepción de una mesa y el estado de tener esa percepción como si estuviera delante de la persona, ¿ok? Así uno puede considerar que si hay significado para los términos observacionales, entonces hay un significado para los enunciados observacionales. Entonces, a partir de los términos observacionales, nosotros vamos a construir un lenguaje observacional que está formado por los enunciados, construido por los términos de observación, más los términos lógicos, ¿sí? Conectando estos términos con los términos lógicos como cuantificadores, conjunciones, etcétera, conjunciones, condicionales, es decir, conectivas lógicas, nosotros construimos un lenguaje que es puramente observacional y fenomenológico. Lenguaje que dice cosas como tengo una sensación de mesa delante de mi percepción sensorial, tengo un sonido agudo en este momento, tengo una sensación de que tengo un recuerdo de un sonido agudo, ¿ok? Con este lenguaje uno puede, en principio, en términos particulares, describir todo lo que aparece en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero decir, alguien me está llamando, puedo decir, tengo en este momento una sensación de que tengo un sonido que transmite cierto significado, ¿ok? Tengo una mesa delante de mí, tengo una pizarra a mi izquierda, significa tengo esta sensación de algo cuadrangular, de color blanco, de aspecto suave y liso, del lado izquierdo de mí,
de mi percepción sensorial. ¿Okay? Así uno puede describir absolutamente todo. Este lenguaje observacional fenomenológico se puede describir también en términos objetuales. Entonces Carnap dice que este lenguaje es equivalente a un lenguaje observacional objetual. En cambio, decir tengo una sensación de mesa delante de mí, tengo una mesa delante de mí, esto es un lenguaje objetual. En cambio de tengo una sensación de una percepción de un sonido de alguien que parece estarme llamando, digo, alguien me está llamando. Entonces, para cada enunciado fenomenológico, es decir, que describe todo en términos de sensaciones, hay un lenguaje en las mismas condiciones que describe todo en términos de objetos. El lenguaje en términos de objetos sería un término realista. Ahora bien, habíamos dicho en sesiones anteriores que no hay nada observable que me permita distinguir entre un enunciado fenomenológico y un enunciado objetual. Es decir, si yo digo tengo una mesa delante de mí o tengo una sensación de mesa delante de mí, todas mis sensaciones contribuyen a la verdad de ese enunciado o a la falsedad si fuera falso y no hubiera delante de mí una mesa. Y no hay ninguna sensación extra que me permitiera decir si este conjunto de sensaciones es un conjunto de oraciones respecto de un estado sensorial o respecto de un mundo externo. Las dos cosas, es decir, bueno, esto es algo interno a mi conciencia y decir esto es algo externo a mi conciencia, son dos afirmaciones no contrastables, porque no hay nada empírico que me pueda dar información adicional para decidir entre las dos. Entonces, tanto la posición fenomenológica como la objetual son metafísicas y por lo tanto son asignificativas porque no hay nada empírico que le pueda proporcionar significado a la afirmación. El enunciado hay una mesa delante de mí es un enunciado sobre el mundo externo. Y tampoco hay nada empírico que le pueda dar significado a la afirmación. El enunciado hay una sensación de mesa que se manifiesta delante de mí, es una afirmación sobre mis propios estados internos. Es decir, es tan metafísico decir son estados internos como decir son estados externos, es decir, estados del mundo. No puede existir lo externo sin lo interno, ni lo interno sin lo externo. ¿Okay? Las dos nociones tienen un significado relacional y como ninguna de las dos es observable porque no hay nada empírico con lo cual, contra lo cual uno las pueda contrastar, entonces las dos afirmaciones, es decir, la afirmación de que el enunciado fenomenológico es fenomenológico y la afirmación de que el enunciado objetual es realista, ambas son metafísicas. Metafísico significa no tienen significado. ¿Ok? El significado entonces los da este conjunto de fluir de sensaciones que cada uno de nosotros experimenta y respecto del cual no tenemos nada más que decir adicional. Es decir, no podemos decir si estas sensaciones son internas o son externas. Nada más son un conjunto de sensaciones. Y son el conjunto de sensaciones que dan significado a los términos de los cuales nosotros percibimos el significado por una relación directa con nuestra experiencia. Entonces, habiendo entendido qué es este significado, tenemos entonces un significado para los términos más básicos, que son los términos observacionales, y por lo tanto un significado para los enunciados más básicos, que son los enunciados observacionales y que constituyen el lenguaje observacional. Hay otros términos que no refieren a cosas observables, como super yo, fuerza,
fuerza en sentido físico, inconsciente, campo de fuerza, peso, pobreza incluso, decidir cuando alguien es pobre o no lo es, no es algo que se decida nada más observándolo. Ok, todos estos términos no adquieren significado en relación con algo que observemos directamente. Cuando yo tengo la sensación de azul, entonces adquiero el significado de azul a partir de esta percepción. No podría yo entender el significado de azul si no hubiera visto algo azul. ¿Ok? Lo mismo pasa con un sonido, ¿sí? Y en general pasa con las cosas observables. Yo observo una mesa y por eso sé lo que es una mesa. Pero ¿qué pasa con estos términos? Inteligencia, por ejemplo, que no son términos de los cuales uno tenga una observación. Bueno, la mayoría de los términos básicos de las teorías científicas son de este tipo. Entonces, Carnap distingue entre lo que yo acabo de llamar lenguaje observacional y un lenguaje teórico. ¿Ok? Bueno, no sé si esto se ve. ¿Qué es un lenguaje teórico? Bueno, para construir un lenguaje teórico necesitamos, primero, en el lenguaje como conjunto de símbolos, un vocabulario. Entonces, vamos a agregar a nuestros términos observacionales términos teóricos cuyo conjunto vamos a llamar un vocabulario teórico. Entonces tenemos un vocabulario teórico que se opone al vocabulario observacional. Tenemos en este vocabulario teórico entonces ciertas palabras, por ejemplo en física tenemos en el conjunto del vocabulario teórico, tenemos fuerza, masa, aceleración, campo de fuerza, etc. ¿Ok? Con estos términos teóricos, a partir de nuestra estructura lógica, construimos enunciados como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o, no sé, la energía es proporcional a la masa. Ahora la pregunta es, si todos estos términos son tales que no refieren a cosas observables, entonces, ¿cómo adquieren significado? Si adquieren significado, entonces son significativos, y si no hay manera de asignarles un significado, entonces serían términos asignificativos, y por lo tanto, los enunciados que armamos a partir de ellos, las combinaciones de símbolos, no serían proposiciones y no serían verdaderas ni falsas. En el nivel lingüístico no serían enunciados, y en el nivel semántico no serían proposiciones. ¿Okay? Serían pseudoproposiciones, como son las proposiciones que Carnap llama metafísica. Entonces, los primeros intentos, los que Carnap propone en sus primeros tiempos, son intentos de reducir, ¿sí? De reducir los términos teóricos a los términos observacionales, como, bueno, para cada enunciado teórico tendría que haber un equivalente en términos de enunciados observacionales. ¿Sí? Entonces, para el enunciado, por ejemplo, Juan es pobre, tendría que haber un enunciado equivalente que dijera Juan tiene cierto conjunto de características observables. Por ejemplo, no tiene más de, no sé, 1.000 pesos, no tiene más de una camisa, no tiene zapatos, no tiene casa, etcétera, etcétera. Si yo consiguiera encontrar un conjunto de entidades observables, tal que me permitieran construir un conjunto de enunciados observables, y tal es que este conjunto de enunciados
fuera verdadero sí y solo sí es verdadero el enunciado Juan es pobre, entonces el enunciado Juan es pobre sería reducible a aquel conjunto de enunciados, y si esto yo pudiera hacerlo con todos los enunciados que incluyen la palabra pobre, entonces quedaría reducida la palabra pobre a cierto conjunto de propiedades, y el significado de la noción pobreza quedaría reducido a un conjunto de términos, perdón, de significados en términos observacionales. Un término sencillo como salado, cuando digo X es salado, podríamos intentar reducirlo porque salado no es directamente observable. Bueno, quizás es directamente observable por el sabor, ¿sí? Pero en términos químicos, la noción de salado no es directamente observable. Entonces, si pudiera poner acá algo que sí es observable, entonces el término salado sería reducible a un término observacional. El término tener sed, X tiene sed, nuevamente no es directamente observacional. Yo no observo cuando alguien tiene sed, quizás sí observo cuando yo tengo sed, pero no cuando los demás. Entonces, si yo pudiera poner acá un conjunto de conductas que una persona ejecuta siempre que tuviera sed, por ejemplo, X toma agua, o X toma el líquido que tenga al alcance de la mano. Si siempre que X tiene sed fuera cierto que X toma el líquido que tiene al alcance de la mano, entonces tendría un criterio observable para decidir qué significa tener sed. Pero, lamentablemente, esto no es cierto, es decir, no hay un enunciado o un conjunto de enunciados que sea sobre conductas, que sea verdadero sí y solo sí. Alguien tiene sed porque uno podría tener sed y no tomar agua, tener sed y no querer tomar porque, no sé, está en ayunas, tener sed y no tomar porque está muy ocupado, o por lo que sea, uno podría no actuar en absoluto. Entonces, ya sabemos que no vamos a encontrar un conjunto de enunciados que sea condición necesaria y suficiente para hacer verdadero al enunciado X tiene sed. Esto pasa con un término tan sencillo como ser. Entonces, el problema es que si uno tuviera un criterio de reducción tan sencillo como este, es decir, un enunciado teórico es significativo si es equivalente a un conjunto de enunciados observacionales, si uno pretendiera esto, que es lo que pretendía Carnap en sus primeros textos, por ejemplo, pseudo problemas en filosofía o en la construcción lógica del mundo, bueno, si uno pretendiera esto, entonces se quedaría sin significado para la mayoría de los términos teóricos. Los términos metafísicos también quedarían asignificativos, por ejemplo, el término Dios, porque no hay nada observable respecto de la palabra Dios, del concepto Dios, pero también los enunciados teóricos como existe la gravedad o la aceleración a nivel de la Tierra es 9.8 metros por segundo, porque aceleración no es un término para el cual uno pueda encontrar equivalente. Entonces, esta primera propuesta, la propuesta de una equivalencia entre enunciados teóricos y enunciados observacionales, Carnap la abandona y propone lo que llama términos disposicionales. ¿Sí? Entonces, su siguiente propuesta es, en cambio de definir conductas para términos que no son directamente observables, definir disposiciones. Eso significa que las conductas, no solo las conductas de las personas, sino las conductas de los objetos, van a ser observables, pero en determinadas circunstancias. Entonces, el enunciado, por ejemplo, X tiene sed, podemos decir que es verdadero sí y solo sí, sí pasan ciertas cosas, por ejemplo, X no está ocupado
el líquido que tiene al alcance de la mano es seguro, X sabe que es seguro, que no hace mal, entonces, y además no hay, por ejemplo, nadie que necesite más que X la bebida, por ejemplo, un bebé. Bueno, si no se dan todas estas condiciones, entonces X bebe. ¿Ok? Entonces, el enunciado disposicional tiene la forma. Si se dan ciertas condiciones, entonces se da una conducta. Y esta conducta es directamente observable y las condiciones también, cuando ocurren, pero podrían no ocurrir. ¿Ok? Entonces, esto parece servir para definir palabras como peso. ¿Qué quiere decir? Que cierto líquido, por ejemplo, tiene determinado peso. Bueno, el peso no es algo directamente observable, pero yo podría querer decir X pesa, por ejemplo, 1 kilo, si solo si pongo a X en una báscula, entonces la báscula marca 1 kilo. Entonces, esto es un enunciado condicional. Si P, entonces Q. Si pasan ciertas condiciones, entonces se produce algo observable. ¿Sí? Y entonces, el término teórico tendría condiciones de observabilidad bajo ciertas circunstancias. Bueno, ¿cuál es el problema de estos términos, perdón, de estos enunciados observacionales, que son los disposicionales? Bueno, el problema general es el siguiente. Un enunciado condicional, que en este caso es si se dan ciertas condiciones, entonces se da una conducta. Este enunciado, habíamos visto, es un condicional. ¿Sí? Ahora, un condicional, los que cursaron lógica saben, con antecedente falso siempre es verdadero. Esto tiene como consecuencia entonces que si yo no someto al objeto a las condiciones de verificación del antecedente, entonces el enunciado sería vacuamente verdadero. Es decir, todas las cosas pesarían 1 kilo si yo no las pesé, y todas las personas tendrían sed si no se dan las condiciones adecuadas para que tomen agua, porque la condición que haya agua a su disposición y que sea salubre y que X no tenga ninguna razón adicional para no tomar, esto podría no darse. Y entonces, si eso no se da, por ejemplo, no sé, para el pizarrón, no se van a dar nunca las condiciones porque el pizarrón nunca necesita, digamos, tomar agua, entonces el pizarrón tendría vacuamente sed. Y lo mismo podría decir que este plumón es soluble en agua porque si yo lo pusiera en agua, se disolvería, pero como nunca lo voy a poner en agua, entonces es vacuamente verdadero el condicional, si lo pusiera en agua, se disolvería. ¿Ok? Porque tiene antecedente falso, yo no lo pongo en agua, por lo tanto el condicional es verdadero. Entonces esta segunda posibilidad de reducción no es aceptable y Carnap propone la tercera posibilidad. Ya para el carácter metodológico de los conceptos teóricos, Carnap tiene una posición mucho más débil. Su posición es: los términos teóricos no se pueden reducir a enunciados observacionales. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos una reducción parcial y global. La idea es la siguiente. Yo tengo en una teoría científica cierto vocabulario observacional, al cual le damos significado del mismo modo que hablamos antes. Y con este vocabulario observacional yo puedo construir un lenguaje observacional. Además, necesito un vocabulario teórico, que es el vocabulario que tiene todas estas cosas que no son observables. Con él construyo, con él más el vocabulario observacional, a veces o a veces no, yo construyo
una teoría, que es un conjunto de enunciados teóricos. Entonces tengo un conjunto de enunciados observacionales más un conjunto de enunciados teóricos, ¿sí? Ahora, ¿cómo le doy sentido a estos términos? Hasta ahora lo único que hice fue proponerlos, pero todavía no tienen significado. Por sí mismos, entonces no van a tener significado, y tampoco puedo hacer una equivalencia entre enunciados teóricos y enunciados de observación. La idea es, en cambio, la siguiente. Si yo tengo enunciados teóricos, estos enunciados teóricos, más lo que Carnap llama reglas de correspondencia, me van a dar como consecuencias enunciados observacionales, ¿sí? Esto es una condicional, es decir, en una sola dirección. No hay un bicondicional entre enunciados teóricos y enunciados de observación. Los enunciados teóricos tienen consecuencias en la observación. Pero ¿cómo se hace para que tengan consecuencias? Se necesitan estos enunciados de correspondencia. Estos enunciados de correspondencia me dicen cuáles son las condiciones en las cuales yo puedo verificar un enunciado. Por ejemplo, me dicen cómo medir la masa, cómo medir el peso. Mido el peso, por ejemplo, con una báscula, ¿sí? Mido la masa, bueno, con una proporción entre peso y volumen, en donde el peso y volumen tendrían condiciones claras de verificación. A veces, a partir de un solo enunciado teórico, yo, más sus reglas de correspondencia, no puedo inferir enunciados de observación. Entonces, una consecuencia es que esta inferencia es una inferencia de un conjunto de enunciados. Es decir, un enunciado solo no tiene significado por sí mismo. Un enunciado teórico tiene significado si y solo si de él más otros enunciados de la teoría, más reglas de correspondencia, yo puedo inferir entonces por lo menos algún enunciado observacional. ¿Okay? Esto es una posición holista. Holista quiere decir que los términos teóricos no tienen significado aislado. Además, es una noción que implica un significado parcial para los términos. Es decir, yo no puedo dar un significado aislado, decir, por ejemplo, masa significa esto, y dar una característica observable. Masa significa que cuando, no sé, cuando lo golpeo, siento una resistencia. No, eso no ocurre. Un enunciado aislado, perdón, un término aislado en un enunciado que no contenga otros términos teóricos observacionales, no tiene significado, ¿sí? El significado lo tiene toda la teoría. Entonces, ¿qué quiere decir masa? Bueno, masa, volumen, aceleración, son todos términos cuyo significado depende unos de los otros. Lo mismo en la teoría, por ejemplo, del cielo de Aristóteles, uno diría, bueno, ¿qué significa planeta, tierra, luna, sol? Son términos que tienen significado interrelacionado, ¿sí? Planeta es el conjunto de ciertos astros que están en el cielo, conjunto que es distinto del conjunto de planetas que nosotros consideramos ahora, porque para Aristóteles la Tierra no era un planeta y para nosotros sí. Entonces, digamos que Tierra, luna, estrella, sol, todos esos términos solo tienen significado en relación unos con otros. Y tienen significado por las consecuencias observables
que tienen ellos en conjunto, ¿sí? Y a partir de ciertos criterios observacionales que son estos enunciados de correspondencia, ¿sí? Todas las ciencias tienen estos enunciados de correspondencia. Por ejemplo, yo puedo definir anemia. Bueno, ¿qué es la anemia? Bueno, es la disminución de los glóbulos rojos, pero eso no me alcanza porque eso no es observable. Entonces, ¿qué significa anemia? Bueno, anemia es algo que ocurre sí y solo sí en ciertos. Cuando yo desarrollo, esto es un condicional, ciertos test de laboratorio, el resultado me da menos de X unidades por centímetro cúbico, por ejemplo. No es posible, como consecuencia de esto, cambiar el significado de un término sin cambiar las demás. Ok, cuando yo agrego entonces un término, como el significado es holista y este término se define en relación con los demás, yo podría agregar un término aislado, pero si lo agrego dentro de los conceptos básicos de la teoría, es posible que se modifiquen los demás términos, ¿sí? Es interesante que Carnap habla levemente de revolución científica, igual que después va a ser Kuhn, en el caso en donde uno cambie todos los términos globalmente, todos los términos de una teoría, y pase a otra concepción distinta. Como todos cambian juntos, entonces todos los significados cambiarían de significado si yo cambio el significado de uno. Como se ve, esta es una posición mucho más débil que la propuesta original del positivismo lógico. Ya no queremos una reducción de los términos teóricos, ya no queremos decir todos los términos tienen significado observacional, sino que los términos teóricos tienen entonces significado parcial por sus consecuencias. Pero si a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es el significado de masa? Yo no puedo dar un significado de masa que sea independiente de todo lo demás. Y tampoco puedo dar un significado completo porque solo tengo un significado parcial. Es decir, hay una parte del significado que no se puede definir. Esto es importante porque esto demarca la distinción entre los enunciados científicos, que son significativos, y los enunciados metafísicos. Sigue habiendo un criterio de distinción entre enunciados metafísicos y enunciados científicos. Ahora, los enunciados científicos no son aquellos que son observables o reducibles a entidades observables, sino que son aquellos que tienen consecuencias observables. En cambio, los enunciados metafísicos no tienen por sí mismos ninguna consecuencia observable en absoluto. El enunciado todo está creado por Dios, uno diría, no tiene ninguna consecuencia. Yo podría decir, bueno, la teoría, cierta teoría física, ¿sí?, me puede explicar como consecuencia observacional el estado actual del mundo, del universo, digamos. Por ejemplo, un estado formado por ciertas estrellas que están en expansión en el sentido de separándose unas de otras, ¿sí? Tengo acá una teoría física y astronómica que me explica todo esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, a su vez esta teoría fue creada por Dios? ¿Qué consecuencia observable tiene esta tesis, la tesis que dice todo fue creado por Dios? ¿Qué consecuencia observable tiene? Uno diría, bueno, parte de sus consecuencias observables es esto de acá abajo, es decir, que las estrellas se están alejando. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Dios, tiene como consecuencia, también Dios creó la teoría física y la teoría astronómica, de acá se sigue, todas las estrellas se están alejando. Ok, ahora la pregunta es, si este enunciado tiene significado, entonces tiene que haber cierta consecuencia observacional distinta de la que tenga la teoría física,
que este enunciado tenga por sí mismo. Es decir, si la teoría física tiene ciertas consecuencias y el enunciado Dios existe no es vacuo o asignificativo, entonces este enunciado tiene que tener cierto significado adicional al, al significado que tienen estas consecuencias. ¿Okay? Es decir, el enunciado no tiene que ser prescindible. Ahora, como yo todo lo que puedo explicar con el enunciado de arriba lo puedo explicar perfectamente con la teoría física, entonces se sigue que la teoría original no tiene consecuencias observacionales adicionales a la teoría y por lo tanto es un enunciado asignificativo. Es decir, los enunciados tienen que tener consecuencias, pero no tienen que tener consecuencias vacuas, ¿sí? Digamos que, vamos a poner el ejemplo en términos más abstractos. Digamos que yo tengo una teoría que tiene cierta consecuencia. Ok, de acá se sigue que esta teoría, en conjunción con cualquier otra cosa, con un enunciado cualquiera, va a tener también estas consecuencias, ¿sí? Si yo tengo la teoría que dice hoy es lunes, entonces se sigue que hoy hay clase de lógica. Ahora, si hoy es lunes y, no sé, tengo el pelo largo, entonces también hay clase de lógica, porque tener el pelo largo es una información adicional, pero es vacua. Entonces, para que este enunciado tuviera significado a partir de esta consecuencia observacional, tendría que ser no solo posible que del enunciado en conjunción con otros se derive la consecuencia, sino que además, si yo elimino el enunciado, de las otras afirmaciones no se pueda seguir el enunciado. ¿Ok? Si yo elimino el enunciado y la consecuencia se mantiene, entonces su intervención en la afirmación, en el razonamiento original, sería una intervención vacua, ¿sí? Pongamos otro ejemplo, ¿sí? Si tomo frío, de acá se sigue que me resfrío, ¿sí? Estornudo, digamos, ¿sí? Estornudar es un enunciado observacional. Yo veo que alguien estornuda. Ok, ahora, si tomo frío y además miro televisión, también me resfrío. ¿Por qué? Porque si tomo frío me resfrío. Entonces, mirar televisión es, en este caso, una afirmación vacua, porque si yo la elimino, la consecuencia se sigue infiriendo del primer enunciado aislado. Más ejemplos. Si yo tomo frío y pasa una semana, bueno, si yo me resfrío, vamos a poner, si yo me resfrío y pasa una semana, entonces me curo, ¿sí? Pero si yo me resfrío y pasa una semana y además me tomo un antibiótico, entonces también me curo. Pero en este caso, tomar el antibiótico es vacuo porque yo me hubiera curado igual. Digamos que esto es un virus, entonces el antibiótico es completamente irrelevante. Si me hubiera curado igual, entonces no tengo ninguna razón para decir, bueno, este antibiótico tiene un efecto causal. En sí mismo él no tiene consecuencias observacionales, porque esto hubiera pasado igual. Y si no tiene consecuencias observacionales, entonces en este caso no tiene significado. A lo mejor, claro, en otros razonamientos, tomarse un antibiótico sí tiene significado y entonces el concepto antibiótico sí tiene significado, pero no a partir de este ejemplo, porque en este ejemplo de intervención del enunciado me tomé un antibiótico, no tiene consecuencias y por lo tanto es válido. Bueno, entonces la idea es un término tiene significado cuando en conjunción con otros términos, entre los cuales están términos observacionales y enunciados formulados a partir de ellos, se pueden sacar consecuencias observacionales.
Esto es un criterio de distinción entre ciencia y metafísica, que es mucho más débil que el criterio reduccionista original del positivismo lógico, mucho más débil que los criterios que afirma Carnap en sus primeros trabajos. Este es uno de los últimos trabajos de Carnap. Ahora, uno se podría preguntar, para terminar, bueno, ontológicamente, ¿qué quiere decir que estos términos tengan significado? Quiere decir que existen átomos, que existen moléculas, que existe el superyo. Es decir, ¿puedo yo inferir una ontología a partir de que estos términos tengan significado? Del mismo modo que puedo inferir una ontología de que el término observable mesa tenga significado. Bueno, la respuesta es no, no puedo inferir una ontología y decir, sí existen los átomos, sí existen las moléculas, pero tampoco puedo decir sí existen las mesas, sí existe el pizarrón, en el sentido realista. Es decir, desde el punto de vista del significado de las palabras, uno no puede tomar una posición realista respecto del mundo externo, porque dijimos que eso es asignificativo. Bueno, exactamente lo mismo pasa con los términos teóricos. No tiene sentido, es decir, no tiene significado decir existen los átomos o las moléculas, porque no tiene significado decir yo soy realista. Y por lo tanto, el problema de la ontología solo puede reducirse a la verdad de los enunciados. Existe una mesa, significa no existe una mesa en un mundo externo metafísico, sino significa es verdadero el enunciado, hay una mesa. Y es equivalente al enunciado, tengo una percepción de una mesa delante de mí. En el mismo sentido, el enunciado existen fuerzas, o existen átomos, o existen partículas subatómicas. Lo único que quiere decir es verdadero que existen partículas subatómicas, y no significa existen partículas subatómicas en el mundo real, porque eso sería metafísico. Entonces, el problema de el realismo respecto de los términos teóricos queda para Carnap reducido a un pseudo problema, porque no tendría sentido preguntarse si existen o no existen realmente los referentes de los términos teóricos. ¿Existe el superyo? Sí, en cierto sentido existe. Existe porque existe el superyo, no quiere decir otra cosa que es verdadero el enunciado. Todas las personas tenemos superyo. Y es verdadero el enunciado, todas las personas tienen superyo, significa que existen ciertas condiciones observables en las cuales estamos dispuestos a atribuirles a las personas la verdad del enunciado, X tiene superyo. Por ejemplo, cuando X, Juan, digamos, comete un acto fallido, por ejemplo, está pensando en su novia y habla de su mamá, dice mi mamá es muy bonita, cuando está pensando en su novia María, eso sería un acto fallido. Y de este acto fallido, que es una consecuencia, la afirmación de este acto fallido es una consecuencia del término Juan tiene superyo, se sigue que es verdadero el enunciado Juan tiene superyo. Y que es verdadero el enunciado Juan tiene superyo es todo lo que significa que Juan tiene un superyo. ¿Ok? El enunciado Juan tiene un superyo tiene ciertas consecuencias observacionales cuando se le agregan ciertas otras partes de la teoría, como la teoría de los actos fallidos. Entonces, ¿qué significa Juan tiene un superyo? Significa que este conjunto de consecuencias observacionales queda verificada. ¿Okay? Si este conjunto de consecuencias queda verificada, de acá se sigue la verdad del enunciado Juan tiene un superyo. ¿Okay? Y eso es todo lo que significa Juan tiene superyo. Que existe el superyo, lo único que significa es que son verdaderos los enunciados
Juan tiene super yo, María tiene super yo, mi perro tiene super yo, etcétera, etcétera, porque todos están confirmados a partir de sus consecuencias observacionales. Ahora, esto es importante, que estén confirmados no significa que estén verificados, ¿sí? Los enunciados observacionales se pueden considerar verificados, es decir, podemos asegurar que son verdaderos, pero los enunciados teóricos solo quedan confirmados a partir de los enunciados observacionales. Nunca quedan verificados, es decir, nunca estamos seguros de que sean verdaderos. Solo es probable que sean verdaderos, y eso quiere decir que están confirmados. Entonces, el criterio de significatividad para términos teóricos no es un criterio de verificación, como había afirmado Hempel en un principio. Es un criterio más débil, es un criterio de corroboración a partir de la experiencia, no un criterio de verificación. Un criterio que me dice, el enunciado tiene significado porque tiene consecuencias observables, pero eso no asegura que el enunciado sea verdadero. ¿Ok? Bueno, espero que esto haya clarificado. No sé cuánto se vio el pizarrón. Espero que esto haya clarificado algunas de las ideas de este texto de Carnap, que es uno de los últimos que escribió, y su concepción, que sigue siendo positivista lógica, pero que es una concepción mucho más débil que la concepción original, que no es reduccionista y que tiene una posición no ontológica, sino, como él dice, metodológica, respecto del significado de los términos teóricos. Muchas gracias. Y ahora, cualquier duda, por favor, me escriben.